Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Fortaleza, castillo, ciudadela, palacio real, el monumento más visitado de España, la Alhambra es todo esto y mucho más. Con hermosas vistas de Granada y Sierra Nevada como telón de fondo, la Alhambra es impresionante en todos los sentidos: histórico, arquitectónico, artístico y cultural. Hay pocos lugares que se pueden comparar con la Alhambra. Probablemente el Taj Mahal sea el más indicado. Todo el mundo está de acuerdo que la Alhambra es impresionante y hermosa. A nadie he oído decir algo negativo de la Alhambra. Pero ¿cuáles son los elementos que crean su belleza? ¿Por qué la roja, que es lo que significa Alhambra en árabe, es tan especial? Vamos a descubrirlo. La Alhambra refleja un mundo de lujo y confort obtenido mediante una combinación de una espléndida arquitectura, matemáticas y exuberantes jardines. El complejo arquitectónico está formado por un conjunto de palacios, jardines y murallas. Fue construido principalmente bajo la dinastía nazarí, aunque tiene algunos precedentes islámicos y algunas terminaciones cristianas. Se cree que la Alhambra tiene su origen en una sencilla fortaleza palaciega sirí construida en la colina de Al-Sabika en el siglo IX, que se llamaba Alcalat Alhambra, lo que se traduce como Fortaleza Roja. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos conquistaron todas las taifas menos las de Granada. Aquí se estableció la dinastía nazarí. A principios del siglo XIII, cuando Mohamed I comienza a construir la Alhambra que conocemos hoy, Córdoba ya estaba conquistada por Castilla y Sevilla sitiada. El reino de Granada fue pronto el último reino musulmán de la península ibérica. Paradójicamente, la Alhambra se creó en un mundo político y militar decadente, moribundo en realidad. En este contexto, en 1238, Mohamed I, más conocido por Al-Hamar, abrió el periodo nazarí al proclamarse señor de Granada, Almería y Málaga. El emir establece su capital en Granada e instala su gobierno y residencia en el Palacio Sirí de Albaicín. Ese mismo año transforma la primitiva fortaleza de la colina de Al-Sabika en los cimientos de la Alcazaba Nueva o Yadida, probablemente emulando la Medina Azahara construida por Abderramán III cerca de Córdoba. Bajo su reinado se dota de agua al conjunto a través de la acequia real. También se construye la Torre de la Vela y del Homenaje y se inicia la construcción de la zona palaciega de la Alhambra. El hijo de Al-Hamar, Mohamed II, apodado como el Faqih, el jurisconsulto, perfecciona el sistema defensivo de la Alhambra y construye el Palacio del Generalife. Al mismo tiempo se expanden los arrabales de la colina
debido a la llegada de musulmanes desde territorios conquistados por cristianos. En un momento de cierta paz con los reinos cristianos, el hijo de Mohammed al-Faqih, Mohammed III, conocido con el sobrenombre de Al-Maklú, el Depuesto, construye el Palacio del Partal. Después de Mohammed al-Maklú, 21 emires y sultanes reinaron en la Alhambra hasta que llegaron los reyes católicos en 1492. Cada uno añadió o modificó algo en la arquitectura de la Alhambra intentando dejar su legado. Se considera que las mejores construcciones y ampliaciones de la Alhambra tuvieron lugar durante los reinados de Yusuf I y Mohammed V, edad de oro del Sultanato de Granada. En ese periodo se construyeron los palacios nazaríes y la Alhambra se transformó en un paraíso arquitectónico. No se conoce mucho sobre usos, mobiliario, costumbres y hábitos de la vida cotidiana en la Alhambra. Tampoco se sabe con certeza la forma en que se coordinaban las funciones públicas, oficiales y privadas. No obstante, puede reconocerse la existencia de una zona militar en la Alcazaba, una área más pública o administrativa en el Mexuar, una zona oficial y ceremonial en torno al patio de Comares y un área residencial que suele identificarse con el Palacio de los Leones, donde se ubicaba el harem y los ámbitos privados de mayor intimidad. La Alcazaba sirvió como fortaleza militar y también era donde vivían los guardias y sus familias. La ciudadela estaba rodeada por muchas torres y muros largos y altos. Además, uno de los lados es tan empinado que un ataque desde allí era imposible. Los alrededores de Granada también estaban amurallados. El enemigo necesitaba cruzar primero las murallas de Granada y luego las de la Alhambra. No era nada fácil. A más, las puertas de entrada a la Alhambra tenían 4 esquinas para evitar la entrada de los arietes. Cada solución arquitectónica no solo era hermosa, también lo era para una mejor defensa. El Palacio del Partal es el único palacio dentro de la Alhambra que se ha mantenido casi inalterado desde la época nazarí. Hace poco más de un siglo, ese edificio era una casa privada. Su propietario, Arthur von Wiener, residió hasta 12 de marzo de 1891, fecha en la que el alemán decidió mudarse a Berlín y ceder la titularidad del edificio a la dirección de la Alhambra. Esto sí, von Wiener retiró la cúpula característica del observatorio y la trasladó a Alemania.
La cúpula actual que decora el interior de la Torre de las Damas es una copia. La original se expone en el Museo de Pérgamo de Berlín. En el canal encuentras un vídeo de las espectaculares obras que se pueden ver en el famoso Museo de Berlín, incluida la cúpula de la Torre de las Damas. Los palacios nazaríes definitivamente son el conjunto palaciego musulmán más espectacular de Europa. Se encuentran en condiciones notables, teniendo en cuenta que fueron construidos en el siglo XIV y han sufrido años de abuso desde entonces. Se dividen en tres partes: el Mexuar u oratorio, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones con su archiconocida fuente. La arquitectura islámica no se rige por unos modelos estándar, debido a las creencias religiosas. En las decoraciones no encontramos representaciones de la figura humana o animal. De este modo, los temas de origen vegetal, los mosaicos y la epigrafía son el centro de la decoración. Sin embargo, en la Alhambra hubo excepciones, como veremos más adelante. Las paredes lisas del exterior de la fortaleza contrastan con los ornamentados jardines interiores. El reino de Granada era pobre, no tenía la riqueza y las joyas de los omeyas, por ejemplo. El pequeño reino nazarí tenía mármol, yeso, piedra caliza, madera y cerámica. Es por eso que su esfuerzo se centró en el diseño. La sala del Mexuar era la sala más primitiva. Debe su nombre al término árabe masbar, lugar donde se reunía la Shura o Consejo de Ministros. También era el lugar o antesala donde el sultán impartía justicia. El Mexuar tenía una cámara elevada cerrada por celosías donde se sentaba el sultán a escuchar sin ser visto. El antiguo mihrab ofrece una espectacular vista del barrio de Albaicín. En tiempos cristianos, esta sala se utilizó como oratorio, por lo tanto, algunas de las decoraciones no son originales, como el techo y el escudo de Carlos V. El cuarto dorado debía ser utilizado por los administradores y secretarios de la corte musulmana para anotar y ejecutar las sentencias del sultán. Toma su nombre del color de sus techos. Las matemáticas y la proporción son intrínsecas en la Alhambra. Las composiciones geométricas del arte nazarí se basan en el concepto de teselado, es decir, el cubrimiento de la superficie por medio de polígonos, disponiéndolos de forma que no dejen espacios intermedios, pero sin superponerlos. En geometría solo hay 17 formas de teselar un plano, que combinándolas adecuadamente dan origen al resto de combinaciones. Estos grupos se basan en la forma en que cristalizan los cristales y fueron clasificados en 1891. Sin embargo, todos estos diseños habían sido representados con anterioridad en la Alhambra.
Es el único monumento antiguo en el cual están presentes los 17 diseños. El Palacio de Comares es un conjunto de estancias majestuosas, todas reunidas alrededor de un patio central. Aquí era donde se desarrollaba toda la actividad política y donde los visitantes esperaban ser vistos por el sultán. En el pasado, cuando la gente vivía en la Alhambra, cada clase social tenía su propia forma de moverse por los palacios. Existía un corredor para el servicio, otro para administrativos y finalmente uno para el sultán y su familia. Al mediodía, sobre todo en invierno, la mitad de las habitaciones de los palacios tienen sombra y la otra mitad luz solar. ¿Cómo es posible? Las matemáticas son la respuesta. Los arquitectos nazaríes alinearon toda la ciudadela perfectamente para funcionar como un enorme reloj solar. En la Torre de Comares, Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada, firmó el Acta de Redención de Granada. Dicen que desde uno de los balcones su madre le dijo: «Mira lo que entregas, y acuérdate de que todos tus antepasados murieron reyes de Granada y el reino muere en ti». Finalmente fue aquí donde Cristóbal Colón persuadió a los reyes católicos para que le apoyaran su expedición a las Indias. El Salón de los Embajadores es la sala más majestuosa del palacio. Aquí se encontraba el trono y se realizaban las recepciones oficiales. La mayor y más espectacular expresión decorativa del arte nazarí corresponde a las yeserías. A pesar de que el yeso es un elemento aparentemente pobre, fue tratado con un dominio técnico tan magistral que su gran belleza decorativa disimula las cualidades del material. Al yeso se le agregaron sales o pegamentos para retrasar el fraguado y permitir el tallado mientras los paneles aún estaban húmedos. A veces la parte trasera se reforzaba con un yeso más rugoso que contenía arena y fibras. A continuación se esculpían los motivos ornamentales siguiendo el diseño previamente trazado. Para finalizar, se aplicaban varios lavados blancos de cal o yeso para suavizar los bordes de la talla y difuminar la transición entre luces y sombras. Durante la primera época del arte nazarí, el tallado se realizaba in situ. Con el tiempo, la técnica se estandarizó y se empezaron a utilizar moldes. Los moldes obtenidos se colocaban húmedos con toques de arcilla y se sellaban con una lechada de yeso. Finalmente se aplicaba el encalado y la policromía. El Patio de los Leones es el sitio más fotografiado de la Alhambra. Su nombre se deriva de los 12 leones surtidores de la fuente.
representan los 12 tribus de Israel. Los canales que fluyen desde la fuente simbolizan los 4 ríos del paraíso islámico: el Nilo, el Éufrates, el Tigris y el Amu Daria. El patio, que parece un claustro cristiano, está sostenido por 124 columnas de mármol con un diseño propio que no se ve en ninguna otra construcción. Las columnas constan de un fuste cilíndrico muy fino, con una gran moldura cóncava como base y anillos decorativos en la parte superior. Alrededor del patio hay varias salas. La sala de 2 hermanas era el centro de una serie de habitaciones que servían de residencia a la sultana. La madre de Boabdil vivió aquí con sus hijas. El elemento más impresionante de la sala, por su belleza y perfección, es la cúpula de mocárabes. El mocarrabe es un adorno construido a partir de prismas verticales aplicados unos sobre otros. Están unidos en múltiples conjuntos diferentes que se asemejan a estalactitas, probablemente relacionados con la cueva de Hira, donde el profeta Mahoma recibió sus primeras revelaciones de Alá. La sala de los reyes del Palacio de los Leones era el lugar de tertulia y reposo. Aunque la pintura que adorna la cúpula central da el nombre a la sala, las pinturas que se disponen en las bóvedas laterales no dejan de ser impresionantes. Se estima que se realizaron a finales del siglo XIV, principios del XV. Estas pinturas son de un valor incalculable, puesto que en el mundo hispano-musulmán las representaciones pictóricas y figurativas no eran muy habituales. Las de la Sala de los Reyes son una excepción, una anomalía hermosa que suscita muchos interrogantes. Los expertos están debatiendo sobre la identidad del artista y del cliente, así como de su interpretación iconográfica. Las inscripciones caligráficas que cubren las paredes de la Alhambra tienen distintos tipos de mensajes: informativos de hechos históricos, reiterativos o alabanzas a Alá o al sultán, e iconográficos, que informan sobre la función y el significado del espacio que ilustran. Estas inscripciones corresponden a 2 estilos diferentes: el cúfico o estilo seco y el estilo cursivo.
La caligrafía cúfica generalmente se refiere a citas del Corán. Cuando se aplica sobre yeserías, tiende a formar parte de la decoración, haciéndose casi ilegible. La caligrafía cursiva es más elegante y se utilizó para describir la función de las habitaciones o como referencia a citas poéticas. Entre las más de 10.000 inscripciones que recubren la Alhambra como si de un libro abierto se tratase, la más que se repite y destaca sobre las demás es «No hay ganador sino Alá», palabras que cobran especial significado si tenemos en cuenta que el reino de Granada, último territorio del Al-Ándalus, estaba en guerra con los reinos cristianos y probablemente intuía que el final estaba cerca. El agua simboliza en la Alhambra lo más noble, lo más precioso, lo que purifica, la esperanza de un paraíso. Un ejemplo que ilustra la íntima relación entre arquitectura y agua es el Generalife. El nombre parece provenir del árabe Janat al-Arif o Jardín del Arquitecto. Un claro simbolismo poético religioso que alude a Alá como arquitecto, creador del universo. Generalife era un palacio de retiro construido sobre la propia acequia real, que sería engalanado con surtidores que aún hoy causan admiración. El agua penetraba hasta los interiores de casas y palacios, donde ocupaba el centro del hogar, en lo que la vivienda occidental sería el lugar del fuego. En 1492, Boabdil, el último sultán nazarí, entrega Granada a los reyes católicos, acto con el que terminan 8 siglos de dominio árabe en la península ibérica. A partir de este momento se emprende la adaptación de la ciudadela para los reyes cristianos. Se hacen obras de decoración en los palacios nazaríes, añadiendo el emblema real por todas partes. Donde había oratorios, se crean capillas, iglesias donde mezquitas. El palacio de Carlos V fue construido en medio de la Alhambra como símbolo del triunfo de la cristiandad sobre el Islam. Sin duda el palacio es impresionante, aunque queda bastante eclipsado por otras partes de la Alhambra. En su interior alberga el Museo de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes. El respeto por la historia de la Alhambra y su patrimonio artístico es un concepto bastante nuevo. De hecho, la Alhambra fue abandonada durante siglos. En el siglo XVIII estuvo ocupada por mendigos y delincuentes. Durante las guerras napoleónicas, el lugar fue utilizado como cuartel y algunas torres fueron voladas. En 1821, un terremoto provocó aún más daños en el complejo. Un extenso programa de reparación y reconstrucción fue emprendido en 1828 y sigue en la actualidad. El conjunto de la Alhambra fue declarado Monumento Nacional en 1870 y Patrimonio de la UNESCO en 1984. Con su impresionante arquitectura y una mirada única a la compleja historia de España, la Alhambra es un lugar increíble visitado cada año por millones de turistas.
Si vas a visitar la Alhambra, no te pierdas mi siguiente vídeo, porque te daré todos los tips necesarios para planificar tu visita. Incluso te diré cómo conseguir entradas cuando ya no hay disponibles en la página web o en las taquillas. Gracias por acompañarme y hasta pronto.